Bienvenidos al aislamiento interno. Yo recuerdo, hace muchos años, que una vez una alumna me dijo: maestro, pero su ejemplo es malo porque usted está usando como ejemplo una ley para... No, yo quise decirles esto para que no se les olvide la ley, pero no quiere decir que yo apruebo que aprovechando la ley de Newton uno pase por la calle y abrace a una mujer. ¿Sí me explico? Claro, ¿no? claro. A lo mejor ese comentario divertido, jocoso y todo, a unos hombres les pareció simpático y a las mujeres les pareció sexista. A lo mejor un día aparezco en el Me Too, el maestro explicaba la ley de Newton así, y bueno, será divertido. ¿Te han acosado a ti? Pues igual, pero no me he dado cuenta y no tengo problema con ello, ¿no? ¿La homosexualidad te ha tocado? No, bueno, sí, a ver, sí. O sea, yo recuerdo cuando estaba muy chavo, yo hice un viaje muy largo por Estados Unidos y me moví por todo Estados Unidos, más de 6 meses en camiones de la Greyhound. Y era esto porque me daban un boleto que podías usar todos los camiones que quisieras durante 6 meses. Y me moví por todos Estados Unidos. Y 2 o 3 veces me tocó gente que yo en esa época yo no tenía ese estigma, ni nunca en la vida vi como algo terrible, ni una cosa misteriosa. Era medio tabú en los 70, en esas épocas. Ese rollo, no se hablaba mucho de ello. Y recuerdo muy bien que yo tenía un presupuesto muy limitado para... A mí mis padres me habían ayudado para ese viaje para estar 1 mes y yo me aventé 6 meses. Pero en el Inter, pues viví en casa de las gentes que conocí en los camiones, mis hermanos que vivían por allá me alojaron, busqué 1000 maneras, bueno, dormí en los camiones en la noche, entonces me extendía 6 meses. Y 2 o 3 veces me tocó gente que yo sabía que eran homosexuales, que jamás me asustó ni me llevó, salvo en un caso muy claro que no me molestó. Yo estaba en un restaurante y llegó una persona y yo había pedido pues, una cosa muy sencilla y el otro me dijo: oye, tómate un bife grande y todo, come. No, pues gracias, ¿no? Y me consejó el bife. Y el mesero, que era latino, me dijo: él es gay. Y yo no entendía qué quería decir eso. ¿Y qué? Ni tú. Sí, pero tiene otras intenciones. ¿Qué intenciones? Yo 50, tenía 18 años. ¿No? Me dice lo que él iba al baño y entonces que me previno del peligro que estaba ahí. Entonces al final yo le dije: oye, ¿tú me invitaste esto por algo en especial? Y todo, no, me pareces agradable, eres joven, era joven, es más, yo recuerdo que era una persona bien parecida, y me decía: no, y a mí me gustaría, yo soy gay, y esto y lo otro, y sí te invito porque quiero platicar y todo, pero no hay ningún... Y era un tipo de un enorme respeto, que hizo su intento de buscar una pareja, que no encontró, nos hicimos buenos amigos, el mío estaba buenísimo, y no pasó a mayores, ¿no? Porque pues, yo no estaba en ese escenario, me parece normal. A lo mejor si hubiera sido gay, me hubiera encantado y hubiera hecho una pareja maravillosa en ese momento con ese bife y hubiera sido nuestra historia de amor con un hombre que hubiera sido mi pareja, pero pues no es el caso porque yo no soy gay. ¿Cuál es el peor momento de tu vida? Si se puede contar. Sí, acabo de vivirlo hace muy poco, ¿no? La muerte de un sobrino al que le tenía un enorme cariño. Es el peor momento de mi vida, ¿no? Que fue mi abogado de esta empresa, que fue el que me ayudó a hacer cátedra, a aventarme a mi comunidad, a resolver el problema, pero que sobre todo era sobre un cara queridísimo y que murió hace muy poquito y por el cual viví pues, una tragedia terrible, muy triste. Sí, con mucho. ¿El mejor momento de tu vida? Muchísimos. Hace un momento te estaba mostrando una fotografía cuando estuve en Cabo Kennedy en el lanzamiento del Apolo 17, 1972, el último viaje a la Luna, y cuando un cohete de más de 110 metros de altura va camino a la Luna y a 700, 800 metros de altura las llamas de ese enorme mechero siguen tocando la plataforma. Un mechero de 700 metros que volvió de día la noche. En recuerdo al primer capítulo de Crónicas Marcianas, donde Ray Bradbury cuenta la historia del primer lanzamiento de un cohete que va a Marte y que hace de la noche en Oregón, muy cerca de Cabo,
hacer la noche. Ese fue el primer lanzamiento que se hizo de noche por condiciones que tienen que ver con la órbita y el movimiento para que el cohete llegara a la Luna en las condiciones que... Y ese momento es un momento mágico, ¿no? Inolvidable, pero es un momento creado por el desarrollo de la tecnología, una tecnología totalmente capitalista, gringa, pero que era verdaderamente apasionante. El hombre iba a la Luna en el último vuelo del Apolo 17, el primero, recordarán, fue el Apolo 11. Con esto se cerró ese capítulo y no se ha vuelto a abrir desde hace 48 años. Y vivir ese momento fue una de las cosas más increíbles. Organizamos el viaje con muchos amigos que estábamos interesados en la cuestión espacial, que nos enamoró. Ese es uno de los mejores momentos. ¿Qué otros mejores momentos? Muchísimos. Y sí tienen que ver con ese tema que tocaste hace un ratito del amor, del gusto, del orgasmo. Es que un orgasmo es de lo mejor que pueda vivir una persona y no puedes decir que un orgasmo es mejor que el otro. Yo creo que todos los orgasmos son maravillosos y como eso sí es algo más frecuente que un lanzamiento a la Luna, pues lo recuerdo lo menos, pero el viaje a la Luna es el momento increíble, ¿no? Momentos maravillosos con mis padres, ¿no? Con el nacimiento de mis hijos, de mis dos hijos, una cosa extraordinaria, ¿no? Sí, la que yo le tenía miedo y le tenía como y que después se vuelve una cosa increíble. Ahora con mis nietos, la alegría de construir, de ver el día que comenzó a operar nuestra plataforma Cátedra, o los primeros trabajos que hice con los niños indígenas de Ventana a mi comunidad. Tengo miles de razones para encontrar que tengo miles y miles de días maravillosos que no los puedo poner en una balanza de cuál es mejor. En algún sentido, unos son mejores que otros bajo ciertas perspectivas. Si me dices la mejor experiencia profesional, a la mejor, pues no, es que son muchas, ¿no? La mejor experiencia amorosa, ¿no? La mejor experiencia en términos de creatividad, lucidez, en donde uno logró comunicar algo que es importante, pues también, ¿no? Y eso afortunadamente puedo decir que tengo muchas. Ojalá todo el mundo las tenga. Ojalá. ¿La relación con tu madre cómo fue? Maravillosa. Mi madre fue una mujer maravillosa, una científica, música, ¿sí? Ella tiene su título firmado por Manuel M. Ponce, pianista y cantante, una gran cantante. Se enamora de mi padre para hacer su tesis sobre la forma en la que se canta. Mi padre, un médico también muy importante, especialista en la foniatra, mi padre audiólogo, y fundan el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje para enseñar a los sordos a hablar, no hacer señas como está de moda desde hace años, ahí en el recuadro de todo. No, hablar como hablamos tú y yo. Y fundan una institución. ¿Cómo fue mi relación con mi madre? Maravillosa, porque mi madre, sí, me metió en el terreno de la música, que para mí fue importantísimo en mi vida, es un momento maravilloso. Bueno, el día que se abrieron las cortinas de Bellas Artes y teníamos Bellas Artes, estábamos tocando la Peña Móvil en un concierto de muchos amigos. Bueno, eso, ¿cómo puedes describirlo? Y se lo debo a mi madre, entre otras cosas, porque ella era música y ella me empujó en este mundo, ¿sí? Y se lo debo a mi padre también, porque ambos crearon ese gusto por la cultura, ese gusto por la música, y me metieron en ese mundo, que para mí fue y sigue siendo fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué de mi madre? ¿Qué más puedo decir de mi madre? Miles de cosas. Me enseñó una cosa que es mi madre y mi padre, el conjunto están muy imbricados, que es la ética. No se te ocurra robar, no se te ocurra tomar lo que no es tuyo. Aprecia lo que tengas todo el día. Mi madre tuvo 11 hijos, yo soy el 10º. Mi madre, sí, prácticamente todos los días tenía listo el desayuno para toda esta enorme mole de familia, en donde no faltaba el jugo de naranja natural, si era la época, si no mandarín o la fruta de la época, no faltaba el pan hecho por ella, con sus manos. Claro que tenía un ejército de gente que le ayudaba a él, o sea, digo, no podría haber, y además no dejaba de trabajar, y trabajó hasta el día que se murió, a los 80 años, igual que mi padre. O sea, dedicaron su vida. Entonces, el recuerdo que tengo de mi madre es de pura enseñanza. Claro, que ya objetivamente, cuando pasa el tiempo y si uno quiere entrarle a Freud y demás, uno comienza a encontrar cosas de su vida que tienen que ver con todo. El amor, los errores, las necedades y todo, que también puede ser parte de esa herencia paterna o
materno, porque esas cosas no solo se maman, sino que se aprenden, ¿no? Y mi madre, pues claro que tenía muchas cosas que si uno las revisa críticamente y te acuestas en un sofá y lo platicas con tu psicoanalista, que yo nunca he tenido, ¿no? Pues no tengo ese problema. Pues igual salen cosas, ¿no? No me interesa tener esa relación con un psicoanalista, no vaya a ser que me quite esta imagen maravillosa de mi madre, que sea como sea, es para mí algo maravilloso. Y incluyo a mi padre, porque son igualmente importantes, ¿no? en este proceso, porque los dos nos llevaron a toda la familia en esta ruta de la ética, ¿no? Que eso sí es una palabra que, pues, cómo hace falta retomar. Y pues eso se agradece, ¿no? Pues, ¿la relación con Dios cómo es? Dios, no sé qué es eso, ¿no? Exacto, vamos a decir eso. No, a ver. Mis padres fueron católicos y nos educaron en ese mundo. Yo de muy chico tuve muchas dudas y las sigo teniendo. Y tuve muchas dudas de qué era eso, de dónde venimos, cómo si todo. Y no sé si para bien o para mal, porque mis padres eran científicos, me empujaron en ese terreno. Y cuando comienzas a entender pues, lo que postulaba Darwin y desde luego Carlos Marx y otros, muchos, pues te cuesta mucho trabajo creer que ese mundo de fantasía maravilloso, genial, increíble, que tiene que ver con la cultura del hombre a través de todo su tiempo, existe y sea como tal. Me encantaría que eso fuera cierto, me encantaría morirme y nacer en Macuajo, me encantaría, ¿sí? Seguir vivo en un espacio allá, en unas cosas raras, etéreas de luz. Yo cuando me decían el cielo, el chico me sonaba horrible porque me encantaba andar en triciclo y no entendía cómo se podía andar en triciclo en medio de las nubes y tipos que tocaban el arpa, porque esa era la imagen iconográfica que había recibido pues, de los templos en los lugares donde íbamos de chiquito. Pero siempre tuve, no contradicción, ni odio, ni rechazo. Admiro profundamente las religiones, todas. Bueno, no todas, porque hay algunas que han llevado a la civilización a cosas terribles, incluida desde luego la católica. O sea, esta agresión que hicieron los conquistadores de espada y cruz y todo, no puede ser admirable y es detestable. Sin embargo, pues también vinieron otros, ¿no? Que traían esa misma idea y esa filosofía de pensar en el más allá y en el creador, el que nos dio todo esto, al que le debemos todo. Pues bueno, está maravilloso, pero es un razonamiento muy elemental, si quieres, muy pagano, muy agnóstico, no sé ni siquiera qué título ponerle, en donde me cuesta mucho trabajo creer que hay un Dios que permitió y vio de manera así indiferente los campos de concentración de los nazis, que permitió el holocausto, que permitió los crímenes enormes que siguen dándose todos los días en la sociedad, y que nos crea su imagen y semejanza, como nos contaron, y luego nos deja que hagamos las barbaridades que hacemos, ¿no? Si es así, o una de dos, y que me perdonen los que vayan a ver esto, porque no es una falta de respeto ni a Dios, ni nada, a ninguna de las creencias particulares, pero si hay un Dios que nos creó como un experimento, y luego nos dejó al famoso libre albedrío para que hiciéramos lo que hacemos, pues es un sádico. Es un sádico, porque dice, oye, mira, y ya está. Y luego que a veces interviene y a veces no. En la religión católica están los santos. Entonces ellos intervienen. Y bueno, ¿y por qué a veces intervienen en unos casos y en otros no? Porque hay milagros. O sea, el milagro me parece una de las cosas más injustas de ese concepto. Porque ¿por qué sí funciona en unos casos y en otros no? ¿Por qué no se hizo el milagro de que se muriera de un paro cardíaco Hitler antes de que le aventara a hacer los campos de concentración y matara a 6 millones de judíos? O sea, ese hubiera sido un milagro muy bueno, ¿no? Y sin embargo no sucedió. Y si lo vio desde arriba, no sé, habrás visto la película Amén, en donde se hace una crítica importante al Papa, ¿no? Particularmente decirle, oye, te estoy enterando que está pasando esto, te estoy enterando, ¿qué vas a hacer? Y el otro dice, los caminos de Dios. Entonces, claro que eso es criticable, no se puede estar de acuerdo con la bendición de los cañones de Pío XI, creo que fue con Franco, ¿no? No se puede estar de acuerdo con eso, no se puede estar de acuerdo con el Papa, estaba viendo ayer en un documental, que aprobó la esclavitud, porque los negros eran de otra condición y había que aprobar la esclavitud, claro, fue un negociazo. Entonces esta perversión
de la visión que el hombre crea de una cosa celestial y que la usa para su provecho es absolutamente detestable. Entonces, si me preguntas qué opino de eso, me parece lo más abominable, ¿no? Todo el uso que se hecho de lo celestial para un uso particular, exclusivo de los hombres, el banco ambrosiano, y bueno, ya hay miles de ejemplos. Pero si me preguntas qué pienso de él, es que a la hora que tú ves lo que es una flor, lo que es el DNA, lo que es el coronavirus, lo que es toda esta historia alrededor de lo que es la vida, es un milagro, a veces es un milagro de que la vida exista como tal en la Tierra, vete a saber si en otros lados. Y ahora que se hace un análisis científico muy profundo de la gran cantidad de coincidencias o casualidades o milagros, como lo quieras llamar, que se dieron para que tú y yo estemos platicando aquí, es increíble. La probabilidad para que estemos platicando aquí es cero, no existe. Sin embargo, estamos platicando. Entonces, pues ese es un milagro, pues es un milagro. El milagro, los milagros de la Virgen de Guadalupe, pues, el máximo milagro de eso, que me parece muy interesante sociológicamente hablando, es que suceda. El hecho de que vengan 10, 8, 9, que ahora no vendrán este año, pero que vengan 7, 8, 9, 10 millones de personas a la migración, no es impresionante. A ver una imagen pintada ya, que se pintó por un error, me parece maravilloso. Claro que es milagroso. Eso es milagroso, que me parece fabuloso. Pero yo quizá lo encajo más en este terreno de la fábula, o del terreno del mito, o del terreno de la creatividad humana que se pudo inventar estas cosas tan increíbles. Claro que el hombre tenía que creer algo, o sea, pararte en el hombre de Cromañón y ver que las estrellas hacían cosas y que salían siempre igual, y que la luna y el sol y el día y la noche y los eclipses y los cometas. Pues claro que te imaginas cosas, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, imagínense ustedes que tú llegas y le dices te vas al pasado y vas y le dices a los aztecas, oigan, fíjense que en realidad lo que pasa es que cuando hay una temperatura que rebasa los 100 grados, hay un proceso que se llama evaporación, y es que la superficie del agua, las moléculas que están en la superficie con el viento, se separan, y entonces su estado de agregación, o sea, de unión, es diferente, y por lo tanto se vuelve un gas. Y ese gas, que es menos denso, se va hacia arriba. Arriba, ese gas, me refiero al agua, ¿sí?, que está en forma gaseosa, comienza a encontrar pequeñas partículas de polvo, se adhiere a él, y cuando tiene una determinada masa, cae, y eso se llama lluvia. Y en ese proceso que cae, por cierto, a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y va desplazando aire, y además forma muchos fenómenos como eléctricos, como los rayos, y los relámpagos, los truenos, y las nubes, y el movimiento, y el viento, y que cuando cae en la Tierra, y en ese momento comienza a crearse otro fenómeno impresionante, porque a una cosa que habías puesto ahí, que era un compendio de materia, que le llamamos semilla, comienza a salir vida, y después sale un elote, y se lo explicas a los aztecas, o a los mayas, o a los gromañones, y te lo explicas así como lo expliqué yo ahorita, y dicen, no, estás güey, es Tlaloc hace todo eso. Y el otro es pues, la diosa del maíz, y tú te inventas dioses porque no entiendes así. ¿Qué pasa cuando hay un químico, un físico, un biólogo que te explica todo eso el otro? ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces con Tlaloc? Entonces nos parece absurdo Tlaloc, porque la ciencia explica todo el fenómeno. Hay millones de cosas más que la ciencia no explica. Hay más cosas que no explica de las que explica, y esa es una arrogancia de la especie humana de creer que sabe, porque ya aprendió unas cositas, una orillita. Entonces creas el dios. Entonces, claro, los dioses tienen que irse actualizando. Claro, pues sí, suena un poco absurdo, porque es que es la evaporación, es que es 9.81, es que son los rayos. Estática. Por eso hay truenos. Estática. Las leyes de Coulomb, ahí están, hombre, no te hagas. Y entonces, cuando tú te tiras todo ese rollo, y otros te dicen, o te dicen pagano, o te dicen, no sé. Y sin embargo, yo tengo enormes amigos científicos que creen en todo esto y que tienen su manera de interpretarlo. El mejor ejemplo de eso era mi padre, que siempre creyó en esto. Y yo le decía, ay, ¿cómo es el cielo? Y me dice, imagínate que te mueres. Y te puedes pasar, no sé, 1 millón de años estudiando cómo y por qué una flor se abre. Es un científico. Entonces, no, pues está padrísimo. Me encantaría poder descubrir el know-how de la vida y todo lo que pasó, y por qué se hizo, y cómo cambia, y cómo se mueve, y entender por qué en la mente de un tipo decide un día ser
con los crematorios para otras personas. Me encantaría saber por qué demonios pasa eso. Y entonces, como eso es imposible, y como es muy difícil, como no tenemos capacidad y somos unos ignorantes como especie, ¿no? Pues nos inventamos los dioses, ¿no? Entonces, no sé si esto contesta la pregunta. Yo creo que sí. Yo reconozco uno de tus grandes, que tienes muchísimos atributos, pero yo reconozco un atributo que a mí me ha especialmente hecho admirarte, que es la amistad. Hombre, Yo diría que eres un experto en la amistad en el mejor de los sentidos. Eres muy entregado en la amistad y eso, hombre, me parece que es muy relevante. Una pequeñísima opinión acerca de la amistad para ti. es lo máximo. Es esa otra versión del amor que quizás no entendemos como tal, por no confundirlo. Pero es que uno a veces se siente mucho mejor con un amigo que con un amante, ¿no? Y no hacen lo mismo, no hacen las mismas cosas. Porque digamos que estamos como codificados para apreciarlo. Pero cuando digo un amigo, como dice la canción de Mauri, pero un amigo es un amigo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y es que es bonito porque ese tipo de relación normalmente es incondicional. Y cuando hay una amistad de veras para toda la vida, en donde pese a los problemas de la vida, híjole, te presté y no me pagaste, te enseñé a mi mujer y me la bajaste, todo eso pasa todo el tiempo, ¿eh? No voy a decir que eso no es particular, pero pasa. Porque así es la vida, ¿sí? Pero ese sentimiento que uno tiene por el otro o la otra, y es chistoso porque la amiga siempre se puede prestar a una confusión, pero el amigo no, digo, salvo que seas gay y el amigo sea algo más que eso, pero eso es meternos en otro concepto. Lo que es muy interesante de la amistad es que ese es un sentimiento que normalmente es más perdurable. Y lo puedes trasladar a cosas más difíciles de palpar, como la amistad, por ejemplo, con tu perro, ¿no? Si nos dices, qué cosa maravillosa, tú llegas a tu casa, siempre te mueve la cola, siempre te quiere, siempre, y pudiste no darle de comer o tratarlo mal o regañarlo porque se orinó en la esquina, y sin embargo el perro es incondicional. Ese sentimiento, llamémosle de amistad, el mejor amigo del hombre, que es un perro, también curiosamente se puede tener con las personas, aunque en menor calidad y cantidad, ¿eh? Porque es difícil que un amigo te vea y te mueva la cola, o sea, este sentimiento, llamémosle irracional del perro hacia ti, porque te reconoce como macho alfa y que le vas a dar de comer, por todas esas explicaciones que los biólogos hacen, que son muy bonitas, pero que en el fondo sí hay un sentimiento maravilloso, y sí hay un sentimiento de amor, amistad, cariño con el perro, que también puedes llegar a tenerlo con las personas. Entonces, cuando uno quiere a alguien como a su perro, es porque en realidad es un muy buen amigo. Y lo digo así no porque uno se apasione de amar a los perros duran poco, 5, 10, 15 años máximo, y los tienes que cambiar y es doloroso esta mutación. Yo me acuerdo que seguro mi primera perrita que mi mamá y que yo tenía, y decía, en un momento así, tenía a mi novia y la quería mucho, y decía, es que te amo más que a mi novia, cuando se estaba muriendo. Y yo le decía eso con este sentimiento amoroso o de amigo, porque recibes cosas que difícilmente recibes de los humanos, ¿no? Ahora, sí creo que la amistad entre humanos es algo maravilloso, pero tampoco es fácil de tenerla y tampoco de que persista por mucho. O sea, amigos de toda la vida, en donde no hay traición, donde no hay... Porque a veces la amistad se rompe por cosas en donde no hay suficiente diálogo, en donde no hay una comunicación, llamémosle inteligente, en donde hay confusión, o por qué no decirlo, porque hay abuso de una de las dos partes. A veces perdonables, a veces imperdonables. Yo tengo amigos, o tuve amigos, que dejaron de ser amigos de por vida por cosas que pueden parecer imperdonables desde su punto de vista o desde el mío, ¿sí? No importa el caso. Pero si algo acumula uno en la vida son amigos. Muchos, millones. Lo que pasa es que los amigos, y hay que decirlo también, la amistad es una cuestión en donde hay compromiso, pero no tanto como en el matrimonio o como en una relación laboral. Rosibel es mi compañera de toda la vida trabajando juntos, no es mi esposa, no es mi amante, y sin embargo la relación que tengo con ella de más de 40 años, laboral y todo, es una relación de amistad. Y es una relación
muy fuerte porque entendemos, sabemos, y mira que nos peleamos diario, todos los días, cosas en las que no estamos de acuerdo y todo, pero hay un valor ahí que trasciende y que es más importante y que tiene que ver quizás con esa palabra que pues también es un poco limitada para explicar sentimientos que son, sin lugar a duda, más profundos. ¿Cómo está? Querido Joaquín, muchísimas gracias por... Pues gracias por platicar, qué divertido. ¿Verdad que sí? Qué bueno que hagas esto porque hace falta, en medio de la pandemia hay que salirse y platicar con los amigos. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por alojarnos en tu estudio. Es tu casa. Gracias. Hasta la próxima. Que te vaya bien.